Vamos a comenzar entonces la clase. ¿Qué es lo que tenemos? Bien, bien, aquí yo tengo la parte de las evaluaciones de la asignatura. Que entonces tenemos para la evaluación tenemos dos pruebas, una fijada para el 15 de junio, otra fijada para el 27. Ambas tienen una ponderación de un 20%. Luego hay presentaciones que, al igual que otra asignatura, voy a fijar los temas. La pauta ya la tengo. Entiendo de que tengo la cantidad ya fija de estudiantes, no va a haber más estudiantes para poder ingresar a la asignatura. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte de proyecto, contempla dos partes. Una primera parte consiste en programar los mantenedores con sus respectivos CRUD y con sus respectivas interfaces. Y la segunda parte tiene que hacer el core, es decir, vamos a asumir que estamos desarrollando un sistema de biblioteca. La parte de mantenedores podría ser todo lo que es necesario para el préstamo. Entonces, préstamo y reserva, por ejemplo, el core sería préstamo y reserva. Y los mantenedores serían materiales, serían usuarios, por ejemplo, sería proveedores de libros y que sean, en el fondo, tablas que sean de interés para el dominio del problema que queremos resolver. Y bueno, y el examen lo tenemos el día 17, pero ¿qué es lo que es el examen? Es un tema de control de versión, por lo tanto, me interesa motivar el uso del tema de control de versión, y ese control de versión lo voy a colocar ahí, tiene un 5%. Por lo tanto, prueba 1, prueba 2, 20%, presentación 10%, primera parte del proyecto 20%, segunda parte 25%. Importante, el core funciona o no funciona, no hay cosa intermedia. ¿Listo? ¿Hace préstamo o no hace préstamo? ¿Hace reserva o no hace reserva? ¿Listo? ¿Qué más? Porque de lo contrario el usuario no va a usar la herramienta. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Y el examen un 5%. Como van a tomarse dos pruebas, se fijó una prueba única que va a cubrir toda la materia para aquellas personas que falten a la primera o segunda prueba. ¿Listo? Lo cual lo veo difícil. ¿Listo? Como están en casa todos, no creo que haya problema. Bien, y esa es la parte de las evaluaciones. En la página web hice la actualización de lo que es el syllabus, porque con este tema de que había choque de horario no sabía en qué momento y terminamos perdiendo 2 semanas. ¿Profe? ¿Sí? ¿El tema del proyecto va a ser en grupos de 3, igual que en Ingeniería de Software 1? Sí, estoy pensando de 3, ¿cuántos de ustedes? Aproximadamente unos 12 personas más o menos. Aproximado. Sí, Profe, lo otro, aproximadamente. la prueba 1 y la prueba 2, ¿cómo va a ser? ¿Individual, de forma oral, de forma Todavía escrita? no sé, Ya. no sé. Yo sé que tengo la prueba fijada, pero hasta allá voy a ver si... No, no puede ser tal vez juntas, tal vez no. Lo más probable es que sea individual inicialmente. Yo la tengo pensada individual. Son 8 personas las que están dentro de la asignatura, así que suficiente, da para estudiar. Hay bastantes cosas así para estudiar. Bien, entonces el cronograma de trabajo está en la página web. Hoy voy a comenzar con el tema de administración de proyectos, con una introducción a lo que es el tema de PMBOK. ¿Listo? Profe, Entonces, sí, dígame. la última acotación, perdón que lo Sí, por moleste. supuesto. No, no te preocupes. Con respecto a la fecha de las pruebas, está una semana después de la otra. ¿No debería estar con un plazo un poquito más largo, por ejemplo, 2 semanas para poder revisar la primera prueba y después hacer la segunda? Porque sale el 15 y sale el 20 27, 27. ¿sí? De Eso julio. es una semana, sí. Julio. Ah, El 8 de perdón. julio. Ya, ya, ya. Sí, no. Lo había Sí, confundido. Perdón, muchas ok. gracias. Sí, por supuesto, sí.
Sí, y lo pinté de color naranjo para identificar las pruebas, de color verde para identificar las entregas de los proyectos. Entonces, por ahí hay una variación más o menos interesante de mes. Bien, el lenguaje de programación ustedes lo pueden escoger, no hay problema con eso, el cual más le acomode, así que no tengo problema. ¿Qué más? Sí, consulta hasta por ahí. Bien, Profe, los temas de los proyectos, No, ¿de profe. qué van a ser? ¿O están por definirse todavía? Profe, los temas sí, los temas del proyecto. A ver, te digo, tengo, tengo, tengo un sistema de control de evidencia, tengo un sistema de reserva de laboratorio y tengo un sistema de incidencia. Ya tengo algunos nombres. Lo, lo voy a conversar hoy con ustedes. ¿Cuál es la idea? Es que tenemos que definir rápidamente esos proyectos para que comiencen a identificar todos los requerimientos. Yo voy a ser su cliente, por lo tanto, depende de ustedes. Y entonces, el conjunto de requerimientos que acordemos, eso es lo que se va a comenzar a entregar en la primera y en la segunda versión. ¿Ok? Por lo tanto, el hecho de que usted defina un poco, yo considero de que lo voy a decir, ok, estuvo el espacio para ustedes hacer la consulta, considero que es probable el trabajo y no al lugar. Por lo tanto, es importante que ustedes me hagan una serie de preguntas en función de la problemática. Yo tengo los objetivos generales de lo que es el sistema. Tengo, tengo claro, digamos, lo que quiero llegar. Por lo tanto, ustedes como analistas tienen que ser capaces de preguntarme. Yo tengo el material, pero no les puedo pasar los análisis de requerimientos. Toma, ahí está. Toma, ahí está el sistema para que usted lo revise. No. Ahora ustedes tienen que jugar el papel de analista de sistema. Por lo tanto, va a haber espacio para que ustedes me puedan preguntar con respecto a los sistemas que le estoy proponiendo. ¿Listo? Son tres, me imagino que son tres, por lo tanto, 3 personas por proyecto y hay una cantidad le había indicado anteriormente tengo 8 personas, bueno, que hayan 9 personas, más algún proyecto individual o 2 personas, habría que ver, definir, y sería, con eso podríamos sacar de más los proyectos de las personas y de los grupos, digamos. Sé que no habría problema si alguien tiene una propuesta, podemos conversarlo, ¿listo? Pero por el momento es eso. Bien, ¿se consigue ver bien o no la pantalla de la Sí, profe. presentación? ¿Se ve bien? sí, profe, se ve. Bien, ya, excelente. Entonces, lo que voy a hacer, hoy voy a comenzar el tema hablando de lo que es la gestión de proyectos. Considero de que es importante, puesto de que vamos a trabajar en el desarrollo de un sistema. Entonces, ya sabemos que uno de los mayores problemas que afectan los proyectos en general, no hablo de software en general, es un tema de una mala Profe, administración. faltamos ¿Sí? harto, disculpe, faltamos harto en el curso porque los ramos todavía no están regularizados, la mayoría tuvimos problemas para poder inscribir, así Perfecto. que somos varios más. Ah, muy bien, ya, listo. Entonces ahí voy a tener que ver. Ok, gracias por el aviso. Entonces, les decía a ustedes de que, bien, los proyectos, ¿cierto? En general tienen grandes problemas. Una, ¿cierto? De que los proyectos, y esa es la motivación principal, ¿cierto? De por qué estudiar el tema de gestión de proyectos. Primero es que las personas que son los administradores de sistemas tienen dificultad para administrar proyectos. Entonces, podría ser cualquiera de ustedes que con aproximadamente 3, 4 años de experiencia pueda ser nombrado jefe de proyecto, pero puede ser porque tal vez por sus capacidades técnicas, pero ¿y sus habilidades blandas cómo están? ¿Cómo está ese tema de poder conversar con las personas? ¿Usted pierde la paciencia rápidamente? Entonces, ¿esto es tolerable? Hay cosas como esa de que también forman parte del perfil que debiera tener un administrador de sistemas. Pero por otro lado también
esto de alguna manera incide en que posiblemente usted, como administrador de proyecto, no se envuelva completamente en el logro, ¿cierto?, de los resultados del proyecto. Y ahí hay un problema. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista, si nosotros analizamos desde el punto de vista de los clientes, bien, sabemos de que los clientes tienen claro el objetivo, pero también, ¿cierto?, sus requerimientos pueden cambiar a lo largo del proyecto o del desarrollo del proyecto. Y hay varios factores que pueden incidir en que esto pueda cambiar. Por un lado, tal vez, en este caso, el cliente y el usuario final entiéndase por la persona que utiliza propiamente, ¿cierto?, el software, pueden tener una mejor comprensión de lo que ellos tienen. Entonces, también, ¿cierto?, puede incidir en lo que uno espera. Lo otro es que también usted, como administrador de proyecto, puede tal vez establecer expectativas poco realisticas para el cliente. De la misma forma, también como grupo de proyecto, puede que tal vez no se cumplan con las flechas establecidas por el cliente para las entregas parciales y de acompañamiento del proyecto. Es decir, quiero, ¿cierto?, como cliente, acompañar la evolución del software. Y hemos establecido de que a cada mes ustedes me van a entregar me van a hacer una entrega, y en esa entrega están claramente establecidos cuáles son los requerimientos que se deben entregar en esa fecha. Probablemente ocurra de que nos podamos retrasar. Y ese retraso puede significar para el cliente que posiblemente dice, estas personas están atrasadas 2 meses. La pregunta es, mi punto de vista en el supermercado no puede esperar 2 meses. Entonces, es preocupante, ¿listo? Pero desde el otro punto de vista, ¿cierto?, del dueño de la empresa que desarrolla este software, también es preocupante porque posiblemente va a tener que pagar 2 meses más de sueldo. Porque no necesariamente a veces las personas que trabajan en el proyecto trabajan y son parte de la empresa. Hay algunos que son externos, son freelance. Por lo tanto, aquella parte del proyecto se acaban. ¿Listo? Pero como hay cambios en los requerimientos, eso puede incidir, ¿cierto?, en que el proyecto se pueda prolongar más allá. Y eso significa tiempo dentro de la empresa, significa dinero. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, por eso es importante, ¿cierto?, el tema de la gestión de proyectos. ¿Qué es lo que yo voy a presentar? Voy a ver el capítulo número 22 de este libro, ¿listo?, que es la 9ª edición de Pressman, ¿listo? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen a través de este capítulo? Es presentar, dice, una introducción a lo que es la gestión de proyectos de software. Y el otro, tratar con temas relacionados con riesgos, ¿cierto?, y de personas. Entonces, aquí también hace mucho énfasis, sobre todo en la parte de riesgo y el tema de las personas. ¿Okay? Es muy importante, ¿cierto?, el tema persona dentro de cualquier tipo de proyecto. Como uno dice por ahí, ¿cierto?, las empresas no funcionan solas. Son las personas las que le dan vida, ¿cierto?, a aquella organización. Por lo tanto, hay que tener cuidados con ella. Hay que saber cuidarla, hay que saber respetarlas. Agenda de trabajo para este capítulo. Bueno, está compuesto de 3. Primero vamos a abordar todo el tema de la gestión de riesgo, gestión personal, y terminamos, ¿cierto?, con el tema de trabajo en equipo. Bueno, y después después de esto, ¿cierto?, viene el tema relacionado con el resumen. Bien, lo primero, ¿cierto?, es ¿qué es lo que es proyecto? ¿Por qué se dice que está escrito aquí que es un esfuerzo temporal? ¿Qué le dice a ustedes eso? ¿Que tiene un plazo definido para su elaboración? Correcto. Entonces, a lo largo de su vida, ustedes ya ciertamente han tenido y han participado en varios proyectos. Bien, y como proyecto,
no hay plazo exacto que no se cumpla. Tenemos un proyecto de formación de un ingeniero y, bueno, hay un esfuerzo temporal que está conformado, ¿cierto?, por todas las personas que trabajan en función del proceso de formación de los ingenieros. Secretarias, profesores, director de escuela, director de departamento, decanatura, en fin. Es un esfuerzo temporal, ¿cierto?, para poder lograr, ¿cuánto? 5 años y medio, 6 antiguamente, ¿ok? ¿Qué más? Que se lleva a cabo, ¿cierto?, para crear un producto. Bueno, aquí estamos hablando de una formación, por lo tanto, una formación profesional, ¿listo? Logramos, ¿cierto?, una persona con un background, digamos, por un lado técnico, pero por otro lado también humano, con, digamos, con la capacidad de poder integrarse a la sociedad y además también proporcionar y hacer que esta sociedad, ¿cierto?, pueda mejorar. Entonces, ¿qué más? Dice servicio y resultado único. Lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, al cabo de ese periodo es producir un ingeniero civil informático. Ayudamos a la formación de aquella persona. Y eso es único. Y lo hacemos una única vez. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es único. Pasó el proceso, vamos a repetir el proceso, pero todos los procesos son siempre diferentes. ¿Por qué? Porque las clases a veces son diferentes, porque los profesores cambian, son diferentes, en fin, hay varios factores que lo tornan único, ¿cierto? El puente que se construyó, tomando como ejemplo otra ingeniería, es diferente, ¿cierto? Y es un esfuerzo único y temporal, y bueno, ese puente va a ser diferente de otros puentes que se puedan construir, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Creamos, ¿cierto?, aquel producto o aquel servicio. Se entrega. Y eso va a tener un resultado que es único. No hay otro puente igual. ¿Por qué? Porque tiene características diferentes. De hecho, nosotros somos diferentes. Solamente por el hecho de existir, somos diferentes. ¿Ok? Bien, entonces continuemos. Por lo tanto, para poder tratar estos temas de proyecto, bueno, nació ahí, ¿cierto?, el cuerpo de conocimiento de la parte de administración de proyectos. ¿Listo? Box, Project Manager Book, cuerpo de conocimiento. Bien, ¿qué es lo que es el PMBOK? Bueno, generalmente las personas lo conocen como un libro, ¿listo? Pero, ¿para qué me sirve el PMBOK? ¿Qué es lo que es el PMBOK? Entonces, sí, efectivamente, uno le podría decir, el PMBOK es primero, tiene un respaldo del Instituto, ¿cierto?, de Administración de Proyectos. Ah, muy bien. Pero ¿qué es lo que hace este documento, este marco de trabajo? Bien, toma las buenas prácticas relacionadas a lo que es la gestión y administración y dirección de proyectos. Es decir, ha tomado, ¿cierto?, lo mejor a lo largo de estos años y la ha digamos, condensado, ¿cierto?, en un documento. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, cierto? Que a través de este cuerpo de conocimiento se incorporen, por ejemplo, técnicas y herramientas. ¿Para qué? Para poder las personas desarrollar bien un proyecto. Bien, hace un tiempo atrás yo le había comentado a ustedes en otra asignatura de que nosotros respiramos y vivimos dentro de procesos. Y aquí también no es muy diferente las cosas. Aquí el PMBOK lo que hace es, tiene 47 procesos para poder entonces llevar adelante todo el tema que está relacionado con la gestión, administración y dirección de proyectos. ¿Y qué es lo que hace con estos 47 procesos? Bueno, los va a organizar. Los va a organizar en cómo, en una estructura llamada macroprocesos, ¿cierto? Que le podemos decir macroprocesos para la parte de inicio, macroprocesos para la ejecución, para la planificación, inicio, planificación, macroprocesos, por ejemplo, para lo que es la ejecución, y así, control, seguimiento, cierre. Y
toma eso y lo organiza. Bueno, y hay 10 áreas de conocimiento a través del cual organiza eso. Es decir, la área de conocimiento lo podemos tener en forma vertical. Las 5 macroprocesos que yo le acabo de hablar, de lo que es inicio, planificación, ejecución, control, seguimiento, cierre, en forma horizontal. Y en las intersecciones van a estar localizados estos 47 procesos. ¿Listo? Entonces, noten la importancia que tiene, ¿cierto?, el proceso dentro de la ejecución de proyectos. Señores, siempre tienen que estar centrados los procesos. ¿Cuál es el proceso para hacer tal cosa? ¿Cuál es el proceso para poder desarrollar software? ¿Cuál es el proceso para poder el tema de mantenimiento? Etcétera. Hay varias cosas. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, continúo. Les decía entonces anteriormente de que el PMBOK, entonces usted tiene estos cinco macroprocesos. Están aquí. Voy a mover esto. Ya, ahí sí. Tiene la parte de inicio. Bueno, ahí está indicado qué es lo que es el tema de inicio, pero es definir, ¿cierto?, un nuevo proyecto o una nueva fase de ejecución del mismo y obtener autorización necesaria para llevarlo a cabo. ¿Listo? Así ya apunta, es decir, tiene que haber una primera fase de organización, de conocimiento de qué es lo que se va a hacer y cosas de ese tipo. Luego, entonces, después tenemos el tema de lo que es la planificación. Bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscamos, ¿cierto?, establecer los objetivos, por ejemplo, buscamos, ¿cierto?, van a ser las estrategias que nos van a permitir el logro de lo que nosotros queremos. Vamos a, por ejemplo, intentar tenemos que definir, por ejemplo, todo el tema del alcance del proyecto. Dentro del alcance podemos decir, ok, cuáles son los plazos, cuáles son las restricciones que asume el proyecto, cuáles son los supuestos que el proyecto tiene. Bueno, ¿qué es lo que pasa si supuestamente los proyectos son falsos? ¿Cuáles son las consecuencias? En fin, hay varias temas que son importantes dentro de la planificación. Bien, ustedes que están en gestión y calidad, les va a tocar, ¿cierto?, leer este tema y van a entenderlo mejor todavía cuando lo tengan que presentar. Luego, ¿cierto?, está el tema de lo que es la ejecución. ¿Listo? Entonces aquí ya no estamos preocupados, como la palabra lo dice, vamos a organizar y a coordinar, ¿cierto?, un conjunto de actividades que ya han sido de alguna manera planificadas y que buscan entonces el desarrollo, ¿cierto?, del producto o del servicio. Obviamente que es importante entender de que la ejecución va a obedecer también a una planificación y la planificación va a incorporar un proceso que se va a utilizar para poder llevar a cabo eso. ¿Qué significa eso? Existen claramente procesos definidos para, por ejemplo, construir un puente. Y seguramente hay etapas asociadas dentro de ese proceso. Por lo tanto, esas etapas las tengo que incorporar y llevarlo, por ejemplo, también dentro de la planificación. Luego, decir, por ejemplo, cuáles son las actividades que se van a realizar en cada una de estas etapas. Además, para cada una de estas actividades yo tengo que establecer plazos, tengo que establecer responsabilidades. ¿Listo? Bueno, eso es parte de la planificación y la ejecución, ¿cierto? Va a tener que llevar a cabo ese conjunto de actividades. ¿Qué es lo que es lo ideal? Es que lo planificado versus lo ejecutado vayan de la mano. Si planifiqué de aquí a 2 meses debía tener una parte realizada, vamos a suponer, entonces se espera de que en ejecución se logre, ¿cierto?, aquello que está escrito en papel. Bien, lo otro que es importante es el tema de control, ¿cierto?, y monitorear, ¿cierto?, todo el tema de lo que es la ejecución. Entonces, esto significa de que constantemente uno tiene que estar, ¿cierto?, velando y haciendo verificaciones de que realmente se está logrando producir el producto, ¿cierto?, que fue encargado o el servicio que fue encomendado. Por lo tanto, por eso que se establecen estas cartas GAN también para poder ir y acompañar. ¿Listo?
Se establecen reuniones de trabajo para poder establecer y decir y saber qué es lo que fue realizado la semana pasada, ¿cierto? Qué es lo que pensamos que viene y se va a ejecutar durante esta semana o las próximas 2 semanas. Este tipo de control y monitorización va a depender de cada proyecto, ¿eh? Puede que tal vez diga, ¿sabes qué? A cada 2 semanas hacemos el tema de control, o, ¿cierto? Lo hacemos a cada 1 mes para poder entonces organizarlo y en función de eso realizar la actividad, ¿cierto? De estar constantemente supervisando, de que tal vez la obra, en este caso, de un edificio, esté siendo bien realizada, o a nivel de desarrollo de software, de que tal vez se están empleando bien, por ejemplo, las herramientas para el desarrollo, de que las herramientas que fueron realmente compradas, realmente se están integrando bien, ¿cierto?, con lo que el proyecto está buscando. ¿Por qué? Porque puede que tal vez una compra, por ejemplo, le esté fallando. Me explico, usted va a desarrollar un proyecto y se encargaron, por ejemplo, algunos hardware que son importantes, y los de China, y esto está previsto que de aquí a aproximadamente 1 mes llegue, porque está dentro de la carta GAN, porque al mes siguiente se comienza a emplear dentro del proyecto. Y bueno, ¿y qué pasa si esto no llega? Entonces, tengo que tomar ciertas decisiones de qué es lo que voy a hacer en caso de, ¿listo? Y ahí también vamos a hablar un poco más adelante de que efectivamente dentro de todo este inicio, planificación, ejecución, ciertamente habrán riesgos que ocurren y que afectan obviamente, ¿cierto?, al proyecto, pueden afectar a la calidad, pueden afectar, ¿cierto?, al plazo de entrega, en fin, muchos riesgos que de alguna manera, ¿cierto?, atentan contra el proyecto, ¿ok? Bien, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Qué es lo que tenemos entonces con el tema de PMBOK? Efectivamente, yo le había dicho a ustedes que teníamos 47 procesos. Aquí tenemos, por ejemplo, las áreas, los macroprocesos al cual yo me refería, que es la parte de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y después la parte, ¿cierto?, de proceso de cierre. Luego, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dentro del proceso, por ejemplo, de inicio, tenemos dos procesos. Uno que está aquí, que es la parte de gestión e integración. Este es el proceso en particular. Esta es el área de conocimiento. Y aquí abajo tengo el otro. ¿Listo? Pero observemos, ¿cierto? Dice ahí, proceso, en la intersección, desarrollar el acta de constitución del proyecto. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes intervienen, ¿cierto?, dentro de este proyecto? ¿Listo? Aquí otro, identificar, ¿cierto?, los interesados. Bien. Otro proceso, ¿quiénes son todos los interesados? ¿Quiénes son todas las partes afectadas, directa e indirectamente, con la introducción de este producto o de este servicio? Por lo tanto, es importante poder identificar, porque también, además, es parte importante y necesaria para la comunicación del proyecto. Es decir, tienes que ver cómo, desde el punto de vista, ¿cierto?, de la administración, vas a lograr, ¿cierto?, establecer canales de comunicación con todas las personas que van a participar dentro del proyecto. Por eso es que es importante la identificación de estos stakeholders. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar alguna herramienta? ¿Vamos a utilizar simplemente el mail? ¿Cuáles son los canales? ¿El mail, teléfono? ¿Qué más? Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, la identificación de los stakeholders. Bien, después, en la parte de planificación, desarrollar el plan dice desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una infinidad, digamos, de procesos que se deben de ir cumpliendo para poder entonces lograr un buen término de un proyecto. Ojo, estas insisto, son buenas prácticas relacionadas, ¿cierto?, a lo que es la administración de proyectos. Y después, de la misma forma, para la parte de ejecución, hay otros procesos. ¿Listo? Luego, para lo que es el monitoreo, hay otros, nuevamente, ¿cierto?, procesos. Entre ellos, por ejemplo, controlar el cronograma, por ejemplo, de trabajo. ¿Listo?
validar el alcance, controlar, por ejemplo, el alcance. ¿Listo? Realmente estamos haciendo aquello que no fue pedido. ¿Listo? Con todo, es decir, con todos los temas de restricciones, software, hardware que tal vez el sistema debe tener y cosas de ese tipo. ¿Listo? Realizar control integrado, ¿cierto?, de cambio. Ojo con eso también. Todos los proyectos, independientes de su naturaleza, están sujetos a cambios. Y los cambios tienen varias fuentes de información. ¿Eh? Yo puedo mirar el proyecto, mire el proyecto, pero mírelo ahora dentro de una organización. Es parte de una organización, pero la organización, por su vez, es parte de un entorno. Y ese entorno, por su vez, forma parte de otro entorno mayor. Entonces, pueden haber cambios a nivel de organización que pueden afectar el proyecto. Cambio de tipo, por ejemplo, vamos a sumar a nivel de universidad, cambio de rector. Puede tener una implicancia para algunos proyectos. ¿Listo? Cambio de decanatura puede tener implicancias para algunos proyectos. ¿Listo? Bien, pero después, si nosotros lo miramos, ahí tenemos a nivel de facultad, tenemos a nivel de universidad, pero la universidad está inserta dentro de otro entorno, todo un ámbito, ¿cierto?, educativo. Por lo tanto, cambio en el ministro de Educación, ¿tiene alguna implicancia para nosotros? Sí. Cambio en el Ministerio de Hacienda, seguramente puede tener una implicación. Puede haber más dinero para la universidad, como también menos dinero. ¿Ok? Y esos dineros que van y vienen puede que tal vez no necesariamente sean para temas de pregrado, sino también para proyectos de investigación. Por lo tanto, afectan a los diferentes proyectos. Bueno, y si esto lo podemos mirar un poco más arriba, bueno, la educación nuestra está inserta dentro de un contexto mayor. Y ahí están todo un tema de corrientes, ¿cierto?, que vienen de otros países, donde indican que, por ejemplo, propuestas, ¿cierto?, que de alguna manera pueden mejorar el proceso de educación de los estudiantes de ingeniería, y ahí tiene un tema de CDO, hay un tema de STEM, por lo tanto, son elementos externos que de alguna manera pueden, digamos, afectar y cambiar un proyecto. Por eso, por ejemplo, en este momento tenemos 2 mallas. Hay cambios que fueron necesarios y esto generó 2 mallas. Ahí hay un ejemplo palpable, ¿cierto?, de cómo tal vez cambios a nivel organizacional y externo nos llevan, ¿cierto?, a producir esto. Bien, finalmente, ¿cierto?, tenemos todo el tema de cierre, ¿listo? Entonces, todo proyecto tiene que tener un cierre. Bien, eso es, digamos, una visión, ¿cierto?, de los procesos que tiene el tema de PMBOK, ¿listo? Entonces, es importante, entonces, tenerlo en consideración. Tal vez alguno de ustedes se puede preguntar, bueno, ¿y el PMBOK es el único? La respuesta, no es la única propuesta existente. Existe otra que se llama PRICE, se escribe PRINCE, otra propuesta para el tema de administración de proyectos. Y además también existe otro aplicado ahora específicamente y se llama Scrum, que es un marco de trabajo para la gestión, digamos, ágil de proyectos. ¿Ok? Por lo menos conozco esos 3. ¿Está? ¿Qué más tenemos? Entonces, viste, considerando de que estamos hablando del PMBOK, debemos decir entonces, y sacar el limpio, PMBOK tiene entonces 47 procesos. Y esos procesos lo organiza en inicio, planificación, ejecución, control, seguimiento, cierre. Y además lo organiza llevando en consideración 10 áreas, ¿cierto?, del conocimiento. Que están, ¿cierto?, son estas que están aquí. Listo. Luego, como yo le había dicho a ustedes,
ocurre de que Scrum, ¿cierto? No es, perdón, PMBOK no es la única propuesta para el tema de lo que es gestión de proyectos. Bien, entonces, buscando en la red, encontré esta información. Uno lo puede buscar en el tema de tendencias de Google, y ahí uno puede hacer las comparaciones entre las propuestas que están disponibles. Usted puede buscar a través de Google Trends, por ejemplo, el tema de las tendencias, lo que es el lenguaje de programación, y va a encontrar gráficos como estos. En este gráfico, y esto no forma parte del curso, es un tema, perdón, no forma parte del libro que ustedes tienen que leer, esto es por fuera para que ustedes también puedan de alguna manera entender qué está ocurriendo afuera. Ven, aquí tenemos el tema de Scrum Price, por ejemplo, y si ustedes se fijan, Scrum, que es, yo les decía a ustedes, es un marco, muchas veces la gente habla de metodología, pero los propios autores hablan siempre de marco de trabajo, porque la metodología, ojo, la metodología tiene que decir cómo tienes que hacerlo. Ojo con eso, ¿listo? Tengan cuidado cuando utilizan la palabra metodología, ¿listo? Bien, en este caso es un marco de trabajo. Te dice cuáles son los lineamientos, pero no te dice cómo tienes que hacer, ¿listo? Te dice que, por ejemplo, tienes que manejar historia de usuario, pero no te dice la forma de escribir y el formato y la estructura que debe tener una historia de usuario. Entonces, destaca el tema, ¿cierto?, de azul, rojo, de Scrum. ¿Listo? Más o menos, digamos, dentro de... aquí no capturé el periodo de tiempo, se me escapó. ¿Listo? Pero después aquí hay otro. Y aquí sí, efectivamente, hay un tema de tiempo incorporado. Lo voy a colocar aquí un poco más arriba para que se pueda apreciar bien. Y aquí voy a dar un zoom para que... Entonces estamos hablando, por ejemplo, de 2014, 2016, 2017. Y entonces, ya, y observe que el rojo, Scrum. Y esta parte de gestión de proyectos. Andan ahí. Andan, digamos, muy similar. Es decir, ha sido o está siendo atractivo el manejo, por ejemplo, de Scrum como una alternativa ágil para lo que es la gestión de proyectos. ¿Listo? Y no tan solo informático, Scrum no se utiliza tan solo para el tema informático. Por ahí hay revistas, experiencia, que lo aplican al área de, por ejemplo, de periodismo. ¿Okay? ¿Qué más tenemos ahí relacionado con el tema de Scrum? Es un tema que después en ingeniería de software, en calidad y producción de software, esto es abordado con mayor profundidad. Bien, entonces volvamos, ¿cierto?, ahora en parte lo que es el capítulo. Bien, entonces cuando estamos hablando de lo que es la gestión de proyectos, tenemos que tener presente esto, de que vamos a organizar un conjunto, ¿cierto?, de actividades que en el fondo tienen que ayudarme a lograr esto. Primero, entregar el producto, ¿cierto?, en el plazo que fue establecido. Segundo, que responda a la expectativa de los clientes, es decir, los requerimientos. ¿Qué más esperamos? Esperamos que también este proyecto pueda respetar el presupuesto. ¿Cierto? También yo podría decir de que al final del proyecto, que es importante, necesito, ¿cierto?, que mi equipo de trabajo se sienta, digamos, triunfador, se sienta mejor, porque también es parte de esto. O sea, no podemos ver la administración de proyectos solamente con entregar elementos hacia un cliente. También tenemos que ver hacia el interior de la empresa. Tenemos que ver, ¿cierto?, nuestro capital humano, ¿cierto?, cómo salió. ¿Listo? Es parte de lo que tiene que ser un tema de gestión de proyectos. No basta con entregar un producto, no, señores. También hay que considerar y mirar
y ver cómo uno puede hacer una retroalimentación al cierre de ese proyecto. Nuevamente, insisto, cuáles fueron los aciertos y desaciertos del proyecto, porque como persona, como empresa, necesitamos mejorar. Y si no hacemos esta evaluación, difícilmente vamos a poder entonces mejorar nuestros procesos. ¿Ok? Bien, entonces, obviamente también de que otro tema que es importante es considerar nuevamente lo que le he dicho. El software, ¿cierto?, va a estar sujeto a una serie de restricciones. ¿Listo? Pueden ser económicas, pueden ser de tema ambiental, pueden ser un tema de fechas que el cliente ya le estableció. El cliente le dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante, el último viernes de cada mes necesito, ¿cierto?, una versión para poder entonces revisar. Y necesito establecer cuáles son los requerimientos que me van a entregar en aquellas versiones. Así que, administrador de proyecto, planifica ahí, ¿cierto?, cuáles son los requerimientos que van a ser entregados. ¿Bien? Es parte, digamos, de lo que un administrador de proyecto tiene que hacer. ¿Eh? ¿Qué más? Entonces, viste, y considerando lo que yo le acabo de decir, la administración de proyecto es fundamental, ¿cierto?, dentro de un proyecto de software, porque va a ser, ¿cierto?, la mano que va a permitir organizar las personas, seleccionar las personas, planificar el trabajo de las personas, establecer responsabilidades, establecer hitos. Entonces, vamos a introducir buenas prácticas, pero aquí el segundo punto, ¿cierto? Ojo, ¿cierto? Una buena gestión, dice, puede no garantizar el éxito de un proyecto. Sí, pueden haber varios factores que tal vez puedan incidir. ¿Y cuáles? Puedo tener 2 o 3 personas senior dentro del proyecto porque que por haber sido un motivo ellos dejan el proyecto. Y eso ciertamente puede contribuir de alguna manera a que el proyecto tenga, ¿cierto?, tenga resultados negativos. ¿Profe? Ya sea, ¿sí? Puede que también un agente externo no permita el éxito del proyecto, por ejemplo, que el público enfocado a tal proyecto no lo adquiera de la forma que se pensaba, tal vez, Sí, puede tenga haber. mal recepción. Lo que pasa es que el externo yo te lo puedo decir así. Alguien se adelanta a tu propuesta. Alguien sacó el proyecto antes que tú. Y eso de alguna manera puede afectar. Dice, ya no. Vamos a suponer que tú estás haciendo, por ejemplo, en este momento el tema de WhatsApp. El tuyo se llama chatear. Y aparece WhatsApp. Ya fue ya tu proyecto. O el proyecto que tú tienes en este momento, chao, ya no sirve. Por ejemplo, en un momento determinado en Colombia, había un emprendimiento que lo que hacían, vendían minutos de Estados Unidos para Colombia. Entonces, todo lo que entraba de Estados Unidos para Colombia, había un emprendedor de que lograba, ¿cierto?, captar estas ventas. Estamos hablando de millones de minutos, pero millones de minutos para la cantidad, digamos, cantidad de ciudadanos es poco. Bueno, el tema es que lo reduzco así. Ese emprendimiento iba súper bien. Es un proyecto, ¿listo? Apareció WhatsApp y dijo, señores, ahora tú puedes hablar de un teléfono a otro gratis. Y se acabó. ¿Quién va a pagar ahora una llamada de Estados Unidos para Colombia si tiene WhatsApp? ¿Usted lo haría? No, por supuesto que no. No, por supuesto. Listo. Ahí tienes un ejemplo de un proyecto que de alguna manera el surgimiento echó para bordo un emprendimiento, pero al fin y al cabo ese emprendimiento es un proyecto.
¿Visto? Porque tenía un conjunto de personas atrás y cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, puede ocurrir, digamos, eso. Puede estar desarrollando un proyecto para la universidad y en algún momento llega otra empresa y dice, tenemos toda esta estructura y le interesa, sí. Por lo menos ese proyecto que estabas pensando que podría ser para esa universidad, ya no hay ya. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, yo les decía lo siguiente, que uno busque lo posible, ¿cierto? Introducir buenas prácticas, siempre buenas prácticas, a todo nivel. Y la gestión de proyectos no es la excepción. Pero, insisto, ¿cierto? Eso no es 100%, ¿cierto? De que tu proyecto va a ser exitoso. Porque, insisto, se te pueden enfermar los programadores, se te puede ir gente, y si tú no tomaste no hiciste digamos, el pertinente análisis de riesgo, ciertamente vas a salir perjudicado como administrador de proyecto o simplemente como proyecto y como empresa. ¿Bien? Pero lo que sí podemos decir es que tal vez, y el último punto dice, una mala gestión, ciertamente, ¿cierto?, va a dar como resultado que un proyecto tenga, ¿cierto?, algunos problemas. Eso sí, eso uno lo puede dar firmado, ¿listo? De que eso sí se va a cumplir. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente también, importante esto, como estamos hablando de gestión de proyectos, ya lo había indicado, pero es bueno repetirlo otra vez, de que nuestra gestión de proyectos de software es diferente a las otras áreas. ¿Y cuáles? Bueno, primero, ¿cierto?, tenemos un producto intangible. A diferencia de otros, un ingeniero, ¿cierto?, puede ir semana a semana, ir viendo y acompañando la evolución de su obra. Primer piso, segundo piso, tercer piso, ventana, y así vamos por delante, y cosas, pero lamentablemente el software no es así. ¿Está? ¿Qué más tenemos? Todos los proyectos también son diferentes, ¿eh? Todos los proyectos te demandan nuevos escenarios. Es decir, siempre usted se va a encontrar, por lo general, o ocasionalmente, con proyectos que están ahí en el límite, ¿cierto?, del conocimiento. En el límite del conocimiento y bueno, y a veces la experiencia que uno tiene previamente tal vez no es suficiente para poder abordar... ¿A eso se refiere con los grandes proyectos? Que dice, Claro. los grandes proyectos de software con frecuencia son proyectos excepcionales, son los que están al límite del borde, o sea, del conocimiento. Claro, ¿Sí? te propone nuevo. Por ejemplo, ponte el caso, pensemos en algunas de estas naves espaciales que han ido a visitar el universo. Imagínense de que, por un lado, es gestionar todo este proyecto, que tiene como resultado el lanzamiento, ¿cierto?, del cohete, de la nave espacial. Pero dentro de eso tenemos muchos otros proyectos. Tenemos la construcción propiamente tal de la nave. Y la nave no es construida en un solo país, sino en varios países. Varios países tienen diferentes normas de medición. Por lo tanto, tengo que ver que eso funcione. Solamente para poder, dentro de una aeronave hay una infinidad de sistemas. Un sistema de calefacción, un sistema de asiento, en fin. Y hay todo un tema de peso. ¿Cuánto debe pesar la nave? Y todo eso tenemos que colocar también todavía de que estás trabajando con ingenieros senior. Entonces, la pregunta es, realmente, ¿cierto?, ¿cuáles son los conocimientos que tiene que tener un administrador de esta naturaleza? Porque es grandísimo. Son proyectos que son de 4, 5, 6, 7 años. Por lo tanto, durante 6, 7 años muchas cosas pueden ocurrir.
Ese es un ejemplo. ¿Listo? Bueno, lo que ocurrió la otra vez con el tema de Hubble, por ejemplo. Un pequeño desperfecto en el lente. Y bueno, y el proyecto, entre comillas, se da por, entre comillas, digamos, fracasado. Pero ciertamente tú tienes ahí, ¿cierto?, en la producción solamente del lente, de ese telescopio, que podríamos decir, tienes gente, ¿cierto?, que está ahí en la frontera del conocimiento, produciéndolo así, top de top, por ejemplo. No cualquier persona administra un proyecto de esta envergadura. ¿Listo? De tomar y juntarse con ingenieros top de diferentes áreas, físico, químico, en fin, etc. Y poderlo organizar en conjunto para poder lograr esto. Entonces, ahí tiene un tema de, estás ahí al límite. ¿Listo? Lo otro también, que es importante, claro, uno habla a nivel de un poco más cerca nuestro. Posiblemente los primeros cajeros disponibles en los supermercados también, ¿cierto?, estuvieron ahí al límite del conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la Internet no fue pensada para el desarrollo de aplicaciones comerciales. Inicialmente no era su origen, pero lo es. Pero entonces, ¿y el tema de seguridad cómo queda? Hoy en día, grandes empresas, mismo ahí, ¿cierto?, siendo potentes, han sido hackeadas. Entonces, pero no dejan de ser proyectos. ¿Listo? Son proyectos que de alguna manera están ahí en el límite. La última vez apareció un tema de Equifax que también fue hackeada. Igual están desarrollando tecnología para otras empresas, posiblemente tal vez no tan, digamos, sofisticada, pero están ahí, están propensos. ¿Y cuál es el tema? Es hasta qué punto conoce el tema de seguridad. Y ahí posiblemente son nuevos escenarios para la gran mayoría. ¿Listo? Si uno va y mira tal vez a nivel de universidad, a nivel digamos, de escuela, posiblemente poco y nada digamos, de personas interesadas en el tema de seguridad, pero hay otras universidades que sí lo están haciendo. ¿Listo? Por ejemplo, la Universidad Sotomayor, no, tiene un nombre, no es Sotomayor, Universidad Mayor, perdón. Bueno, la gente de informática sí está trabajando en temas de seguridad, por ejemplo. Y ese es el perfil. Bien, ¿qué más? Avancemos. Entonces, los procesos de software son variables y específicos, ¿cierto?, de la organización. Sí. Todos tendrán algo diferente. Siempre van a hacer cosas personalizadas, ¿listo? Generalmente es así, ¿listo? ¿Qué más? Luego, ¿cierto?, delante de todo esto que tenemos aquí, dar, digamos, un perfil que de alguna manera abarque a todos los administradores de proyectos es un tanto, digamos, un tanto complicado, ¿listo? Porque hay muchas cosas que se espera que un administrador, por ejemplo, de proyecto deba de tener. Se supone de que técnicamente el tipo es bueno, pero no sé si también lo es bueno en la parte de seguridad. Puede que tal vez no lo sea. Bueno, necesita un especialista para poder abordar el tema de seguridad, por ejemplo. ¿Okay? Muchos de los sistemas que están en la moneda, que son simplemente páginas web, igual necesitan de especialistas en la parte de seguridad. Para que no le rayen, ¿cierto?, las páginas web, ¿cierto?, web, digamos, de gobierno. ¿Listo? Bien, entonces, pero sí lo que podemos decir, algunas cosas, es que como administrador de proyectos, necesito que tú puedas hacer una buena planeación de las actividades que se necesitan hacer, que logres tal vez estimar cuánto el tiempo, ¿cierto?, que se va a demorar en desarrollar este sistema, cuánto el costo que estaría asociado, por ejemplo, establecer a través de un calendario, ¿cierto?, cuáles son las actividades que se deben de hacer, quién la debe hacer, por ejemplo, y los plazos establecidos para ella.
necesito que también puedas hacer un seguimiento de la labor de cada uno de los funcionarios, ¿listo? Y además de eso, seas capaz de poder, por ejemplo, escribir buenos informes. ¿Por qué? Porque entre el cliente y el equipo de desarrollo, tú eres el puente, ¿listo? Tú eres después la persona que, como administrador de proyecto, tienes que ir, ¿cierto? Escribir un informe, redactar bien, escribir bien, y dar cuenta del avance del proyecto, ¿listo? Si no das cuenta de eso, ciertamente, ¿cierto? Vas a tener dificultad. Lo otro también que es importante es que tengas la condición de poder, con la experiencia que uno espera que tengas, de poder identificar, por ejemplo, los riesgos, poder hacer una planificación, de poder, además de identificar, puedas ponderar, digamos, la posibilidad de que eso ocurra. Y si eso ocurre, entonces, bueno, establece un plan para poder de alguna manera atacar aquel riesgo cuando ocurra. Y bueno, y después ve el tema de si realmente la propuesta que tú empleaste para poder dar solución a ese riesgo realmente fue efectiva, ¿listo? Por ejemplo, vamos a suponer de que puede existir de que exista, que considere como riesgo que alguien se pueda enfermar. Bien, entonces yo me voy a adelantar ese riesgo y voy a hacer lo siguiente. A todos los programadores una vez a la semana les voy a decir de que nos reunamos y que podamos indicar lo siguiente, que diga qué es lo que está haciendo dentro del proyecto, cuáles son los problemas que él ha tenido y qué es lo que va a desarrollar. Y que lo muestre ahí con código, en qué parte está y cuál es la herramienta que él está utilizando, por ejemplo, para poder llevar un mejor control de su trabajo. Que todos los miembros del equipo lo están haciendo. Bueno, ¿y eso para qué? Es para que si alguno de las personas, ¿cierto?, de los programadores se enferma, bueno, como ya me adelanté a ese riesgo, posiblemente entonces este solapamiento que pueda ocurrir, ¿cierto?, de actividad, me pueda ayudar entonces de alguna manera a minimizar, ¿cierto?, ese posible riesgo. Eso es como alternativa. Lo otro que es importante, el tema de la gestión de personal, ¿listo? Aquí se trata también de, primero, ¿cierto?, la parte técnica es importante, pero la otra parte, ¿cierto?, de la habilidad blanda lo es mucho más. Tiene que uno aprender a trabajar, ¿cierto?, con personas, lidiar con personas y realmente, ¿cierto?, los proyectos, muchos de los proyectos, hay una actividad social. Y ahí sabemos de que en esta actividad social no todas las personas, ¿cierto?, tienen el mismo genio. No todas las personas reaccionan de la misma forma, ¿cierto?, a nuestros gestos, ¿cierto? Puede que tal vez nosotros estemos conversando, pero nuestro cuerpo está diciendo todo lo contrario, o simplemente estamos escuchando y si no consigues visualizar como administrador de proyectos de que lo que tú estás haciendo de alguna manera está generando un clima de incomodidad, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Gestión de proyecto también implica el seleccionar a las personas que van a formar parte del proyecto. ¿Listo? No basta que las tengas, también tienes que ver la forma de motivar a aquellas personas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que puedan trabajar en equipo y también se focalicen en lo que es esto, focalizarlo, ¿cierto?, en lo que es la parte, ¿cierto?, de logros, de resultados. Bien, y redactar las propuestas. Bien, las empresas, ¿cierto?, viven de proyectos, por lo tanto tienen que postular. Deben ser capaces entonces de poder entonces redactar propuestas que le permitan entonces participar en concursos. ¿Esto? A eso, ¿cierto?, se refiere. Bien, entonces comenzamos 10:50. Vamos a hacer una pausa porque voy entonces a volver después con lo que es el tema de la administración, ¿cierto?, de proyectos. Perdón, gestión de riesgo. Ya, profesor.